Prenden alertas en la OTAN y es que sucede que han localizado un búnker secreto lleno de armas y explosivos en un muy pequeño país allá por Ucrania, precisamente en esta frontera entre Rusia y Ucrania, en donde se están registrando pues varios conflictos, provocaciones y que incluso puede estallar ahí la tercera guerra mundial. Ahora, ¿no? Nos hemos enterado de que han localizado un búnker con hasta 40 toneladas de armas, armamentos explosivos, que incluso podría acabar, ¿no? Finalmente siendo atacado y acabar en una gigantesca explosión tipo lo que sucedió en el Líbano, incluso destruir hasta una pequeña ciudad. Es algo muy fuerte esto y bueno, obviamente una vez localizado ahora se están las superpotencias echando la culpa de quiénes son esas armas. ¿No? Los Estados Unidos le echan la culpa a Rusia, los rusos le echan la culpa a Estados Unidos, y bueno, como siempre, pero de todos modos sí, vaya que esto ha generado mucho temor de lo que podría suceder, porque bueno, ya localizaron un búnker, la pregunta es, ¿cuántos más hay en esta frontera? Bueno, esto más nos va a contar Jesús López Almejo. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Tú recuerdas estas explosiones en el Líbano en el año 2020? Bueno, pues se especuló muchísimo, se decía que había sido un ataque externo y al final, después de las investigaciones, se descubrió que era prácticamente la explosión dada debido a la irresponsabilidad de personas, bandas que habían, de alguna manera, de forma escondida, de forma ilegal, habían depositado armas y al final no tuvieron el protocolo riguroso para evitar que esto detonara. Una vez que esto detonó, terminó siendo un escándalo mundial por la capacidad destructiva alrededor. Hoy la historia que pretendo contar justamente tiene que ver con algo que está sucediendo en Moldavia, pero específicamente en la zona que vemos en color rojo. Moldavia, pues es un país que se encuentra entre Rumania o Rumanía, Ucrania, en la parte de abajo también Ucrania le quita la salida al Mar Negro, y dentro de Moldavia, que es un país realmente pequeño y que fue parte de las repúblicas soviéticas socialistas, está esta región que se llama Transnistria. Transnistria es una región de población ruso parlante que no ha querido coexistir pacíficamente con la población de Moldavia, que es rumano parlante, que tiene más tendencia a reproducir de alguna manera las costumbres rumanas y que se encuentran preocupados porque dentro de esta región, en Tiraspol, los que han elegido como su capital la población de origen ruso en esta zona, pues hay un gran depósito de armas, se llama Kolbasna, y este depósito de armas que se llama Kolbasna, pues está generando temor y no sabemos hasta dónde ese temor está siendo alimentado por la prensa occidental que busca sabotear a Rusia mediáticamente por todas partes, pero por un lado, atendiendo lo que sucedió en el Líbano, y de ahí digamos el arranque de la sesión con esto, es justamente que por falta de algún protocolo, las entre 40,000 y 20,000 toneladas de diverso tipo de armamentos y explosivos en esta región, en el depósito de Kolbasna, pudiera ocasionar un accidente parecido al de Líbano. En una cumbre de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, que se realizó allá por 1999 en Turquía, Moscú aceptó retirar parte de las armas y de las municiones que guardaban en Transnistria y eliminar el resto. Cabe mencionar que entre los años 2000 y 2004, Rusia se llevó trenes enteros cargados de armas y municiones procedentes del depósito de Kolbasna, donde para entonces se estimaba que había unas 40,000 toneladas de este material. Sin embargo, el proceso se paralizó por decisión de las autoridades de Transnistria y pues no se reactivó debido a que se sentían ultrajados en su derecho a poseer armamento que había quedado como parte de la herencia soviética. Y es que este depósito fue creado allá por 1940 en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y en ese momento pues Moldavia formaba parte de la Unión Soviética, que estaba en guerra contra la Alemania nazi. Entonces era un arsenal estratégico perteneciente al 14º Ejército Soviético desplegado en el Distrito Militar Occidental de la URSS, con la finalidad de ganar la Segunda Guerra Mundial, pero después, durante la Guerra Fría, se convirtió en el lugar donde fue guardado el armamento que traían las fuerzas soviéticas al retirarse de Alemania Oriental,
y también pues de la entonces llamada Checoslovaquia y otros países del antiguo bloque comunista. Literal, se convirtió en el depósito de armamento del ejército soviético y hasta entonces había estado siendo resguardado pues con protocolos muy estrictos para evitar pues accidentes que pudieran darse. Sin embargo, cabe mencionar que cuando se desintegra la Unión Soviética a mediados de 1990, mientras en Moldavia había una mayoría nacionalista rumano parlante que querían separarse de la Unión Soviética, pues también había población ruso parlante en esta región de Transnistria que se proclamó independiente, estableciendo la entonces llamada República Socialista Soviética de Moldavia de Pridnestrovia en agosto de ese año, de tal suerte que establecieron Tiraspol como su capital. Y realmente lo que vemos acá en esta zona es justamente esta falta de acuerdo para un proyecto de nación. Incluso entonces Rusia, aprovechándose de que existía, digamos, esta población ruso parlante, como sucedió también en Donbass y como sucedió también en Osetia del Sur y en Abjasia, en Georgia, pues prácticamente esa población al interior, esa población de origen ruso al interior de estos otros países que se separaron de la Unión Soviética, pues se convirtieron prácticamente en muros de avanzada por parte de Rusia para seguir teniendo algún tipo de vínculo. De ahí los problemas con Georgia, que desató una guerra relámpago en 2008. De ahí también el problema con Ucrania, que lleva 14,000 muertos, que detonó en 2014 en el Donbass y también pues en la zona de Crimea. Y bueno, pues ahora parece que también se activa el tema de Tiraspol con este depósito que aparentemente tiene todavía algunas, pues aproximadamente 20,000 toneladas de armamento, explosivo, infraestructura, etcétera, etcétera. Buena parte de eso resguardada por las tropas rusas, porque después de que se da una especie de guerra civil en esta región, pues la población rumano parlante de Moldavia con los de Transnistria, que es ruso parlante, pues terminan por resguardar la franja fronteriza. Hay una muy importante presencia del ejército ruso que ahora está apoyando a la región de Transnistria para que no se vayan de ahí las armas. De alguna manera se habla de que los peligros reales o improbables, pues que se den una explosión en este depósito que tendría una potencia de destrucción similar a la de la bomba atómica lanzada en Hiroshima en 1945 por parte de Estados Unidos. Se habla también de que otros de los peligros asociados a este depósito tiene que ver con el riesgo de que sirva para alimentar el tráfico de armas hacia zonas en conflicto. Y es que, estimado Nacho, esta región, lo que es esta parte de Ucrania que tiene salida al Mar Negro, la parte de Transnistria y también Moldavia, pues es de alguna manera denunciada en muchas ocasiones por la OTAN y por la misma Unión Europea, de que al no tener interés en incorporarse a la Unión Europea, se han convertido como en muy opacos y no necesariamente informan sobre el tráfico de personas, el tráfico de armas y cualquier cantidad de mercancías no reguladas por el marco europeo. En ese orden de ideas, pues hay quienes acusan a Rusia que incluso utiliza esta zona para poder alimentar otros conflictos, otras guerras civiles a partir de armamento viejo, es decir, que ya no le sirve al ejército ruso actual, o que ya no se lo quiere enviar a los aliados, pero sí va generando con conflictos de baja intensidad y de ahí van repartiendo ese armamento para mantener la zona en tensión, pero nunca con el riesgo de que pudieran pues irse en contra de Rusia, y si así lo hicieran, pues lo harían con armamento inferior. Entonces, incluso se especula, desde los servicios de inteligencia británicos, se especula que de esta región salieron armas que se usaron en los conflictos de la ex Yugoslavia. Nada más para darnos una idea de por qué ha tomado relevancia. Los británicos sostienen que Rusia en distintas instancias ayudó a crear, a través de guerras civiles en la década de 1990, pequeñas entidades de este tipo como Abjasia y Osetia del Sur en Georgia y en Transnistria en Moldavia. Y ahora, pues dice, se está viendo este mismo fenómeno en regiones del este de Ucrania, de tal suerte que pues Rusia es el principal opositor a que pues se eliminen estos arsenales que pudieran ocasionar un accidente similar al de Líbano. Nacho, hasta aquí mi análisis. Para un comentario más extenso les invito al canal de Tu Profe RI y yo me despido con un cordial saludo y también deseándoles una muy feliz Navidad a la audiencia del Chapucero USA.